Renovación Costarricense desde el primer poder de la República. Esta tarde nos encontramos con el jefe de fracción del Partido de Renovación Costarricense, el diputado Avelino Esquivel. Buenas tardes, don Avelino. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Buenas tardes, don Alexis. Mucho gusto. Saludo a todos los que nos ven por este medio. Estamos en el mes de diciembre, la segunda semana del mes de diciembre, y la Asamblea Legislativa se ve en un tema que es bastante interesante en estos últimos días, que es la reforma procesal laboral. ¿Ya tiene el Partido de Renovación Costarricense una posición definida al respecto? Bueno, la posición nuestra con respecto a sería el tema lo que se está proponiendo es la ampliación del plazo cuatrienal, ¿verdad? De la reforma procesal laboral. En relación a eso, nosotros tenemos una posición no definida, más con una inclinación de votar en contra de la ampliación del plazo que a favor, pero sinceramente no tenemos una posición totalmente definida hasta este momento. ¿Cuál es el análisis que han hecho? ¿Por qué convendría o no convendría extender el plazo cuatrinal a este proyecto que fue vetado por la presidenta Laura Chinchilla en la administración pasada? Bueno, entendemos que hay varias cosas dentro del proyecto importante, ¿verdad? El proyecto tiene cosas positivas, entre ellas el tema de la el apuro o la rapidez con que pudieran llevarse a cabo los juicios de orden laboral. Creo que eso sí es una deuda que el país tiene. No es posible que un trabajador dure años peleando uno de sus derechos en los tribunales y finalmente después de 7, 8 años se quede sin nada. Esa parte es una parte muy interesante, pero también el proyecto tiene cosas que hay que ponerle mucha atención, como el tema de la legitimación de las huelgas, especialmente en los sectores sensibles, de servicios sensibles como salud, como seguridad, pero también el tema de la proporción de la cantidad de empleados que se ocupan para ir a huelga, ¿verdad? En algún momento podía ser que hasta, no sé, en un grupo de 5 o 6 empleados, 2 se pongan de acuerdo y vayan a huelga. Imagínense usted lo que eso significa. En otras oportunidades, Renovación Costarricense se ha pronunciado en contra de legitimar las huelgas en servicios fundamentales como salud, educación y algunos Claro, otros sectores. claro, obviamente que la población en general no tiene la culpa muchas veces de la irresponsabilidad patronal. Y si bien es cierto, los trabajadores tienen como medio de presión y como un derecho adquirido el tema de la huelga, ¿verdad? De reclamar por esa vía algunos derechos que de pronto pudieran estar siendo violados para ellos, pero finalmente todos nos damos cuenta que en cada huelga que se hace, pues el país como un todo y la población especialmente paga un precio muy alto. Así es. ¿Habría alguna opción de corregir eso en el proyecto si se da un plazo cuatrinal? Bueno, ese es el tema que está en discusión. Aparentemente que lo que se quiere es como traerlo y ampliar el plazo para poder conversar sobre las cosas de fondo y corregir lo que de pronto pudiera afectar a los sectores que hemos mencionado, ¿verdad? Los temas de seguridad, salud. Imagínese usted que, por ejemplo, la seguridad de los aeropuertos se fuera a huelga. ¿Qué le parece? O bueno, no de los aeropuertos, la seguridad en los barrios, en la En los capital. barrios, en cualquier ciudad. Imagínese usted, exacto. Entonces, es un tema delicadísimo. Imagínese usted que de por sí hay ciertos grupos del sector salud que está deseando un poquito de respaldo para sencillamente suspender los servicios, ir a huelga y ejercer presión. Imagínese usted que si la proporción de gente que se ocupara para ir a huelga sería una mínima, entonces estaríamos entrando en un tema complicado. Las huelgas le han generado, desde mi punto de vista, con todo el respeto para las demás opiniones, pero le han generado le han sido muy poco provechosas a este país. Le han generado más pérdidas que ganancias desde el punto de vista que yo lo veo. Muy bien. Es evidente que el Poder Ejecutivo es el más interesado en que se revise este tema aquí en la Asamblea Legislativa, porque mucho tiempo atrás el presidente Luis Guillermo Solís habló de levantar el veto a
a este tema. ¿Ha habido algún acercamiento del presidente de la República, del Poder Ejecutivo o de la misma fracción de gobierno para pedirles a ustedes alguna posición con este tema? Bueno, partiendo desde aquí del directorio, es un tema que nos han hablado, don Henry, que nos ha hablado, se habló en jefes de fracción, y obviamente que es un tema también que nos ha hablado el ministro de la Presidencia, y el mismo señor presidente nos ha comentado sobre el tema, no ampliamente, pero por lo menos ahí tocando el tema. Pero nosotros pues continuamos en la posición que tenemos, que es mantenernos en una posición no definida, y pudiera ser no definida con una inclinación a votar en contra de la ampliación, pero estamos sometiendo a un análisis más profundo la temática para ver si qué es lo que más le conviene a Costa Rica. ¿Cuándo podrían tener una definición? Bueno, eso tiene que resolverse antes del jueves, porque el jueves se vence el plazo cuatrienal de ese proyecto. Si no se resolviera nada de aquí al jueves, que se ocupan 38 votos para ampliar ese plazo, entonces el proyecto iría al archivo. Muy bien, don Avelino. Estamos con don Avelino Esquivel, diputado jefe de fracción del partido Renovación Costarricense desde el primer poder de la República. Don Avelino, ¿y cuál es su expectativa para este periodo de sesiones extraordinarias? Bueno, yo tengo la expectativa de que si nos concentramos en los temas país, pudiéramos ser que pueda hacer que saquemos una cantidad de proyectos, pues por lo menos más que los que sacamos en el periodo extraordinario reciente pasado. Pero todo va a depender de cómo se estén convocando los proyectos y cómo se acomode la agenda. Si se pone en la agenda proyectos difíciles de llegar a acuerdos, pues se enreda la cosa y probablemente no vamos a producir mucho. Esa es la dinámica de este Parlamento. El tema de la fertilización in vitro es un tema que tiene uno de los lugares de privilegio. ¿Ha habido algún interés para acelerar el trámite por parte del Ejecutivo a este proyecto? Bueno, el Ejecutivo lo ha convocado, ¿verdad? Lo convocó y lo desconvocó, si no me equivoco. Pero también tiene toda la potestad de volverlo a convocar. Yo creo que es un tema bastante difícil de tratar, porque estamos hablando de un tema sobre la vida, y nosotros no nos hemos opuesto a que el proyecto se discuta. Sí creemos que merece más discusión y más consenso, especialmente sobre los puntos donde no nos hemos puesto de acuerdo. Algunas personas critican que se pida más tiempo. ¿Por qué usted siente que es necesario debatir con más tiempo este proyecto? Bueno, es que si usted tiene un proyecto en la corriente legislativa y lo tiene como prioritario en la agenda y lo vota sin tener los votos, eso significa que el proyecto se pierde y habría que dar una vuelta inmensa para volver a llegar a donde estaba. Entonces, si un proyecto no cuenta con los votos necesarios para ser aprobado en primer debate, y ya casi contar con los votos para ser aprobado en segundo debate, lo más probable es que ese proyecto pues y se pierda. Por eso hay que ir con mucho más tacto. Si todavía no, es decir, el balón no está ahí en punto penal, pues lo mejor es echar el balón para atrás y seguir tocando la bola y hablando sobre el tema, para que cuando los proyectos ya tengan el consenso necesario, entonces que se voten. Pero antes se correría el riesgo de que un proyecto como ese o como cualquier otro proyecto, si no nos sentamos en la mesa a consensuar sobre los puntos donde tenemos divergencias, muy difícil que se apruebe algún proyecto. Diputado Avelino Esquivel, recordémosle a la audiencia cuáles son los puntos más sensibles en los cuales Renovación Costarricense tiene dudas respecto de este proyecto. Bueno, el tema de la FID primero hay que ver qué puede estar detrás de todo eso. Detrás de todo eso puede haber un gran negocio de gente que quiere lucrar con la frustración o el sufrimiento de parejas que de pronto no pueden procrear hijos. Segundo, que el tema de la manipulación de embriones
es un tema complicado que nos garantiza allá a lo interno de un laboratorio o de un consultorio qué es lo que se va a hacer. Tercero, que de pronto a nosotros nos preocupa de fondo el tema de la fertilidad. O sea, el problema que hay que tratar con mucho mayor responsabilidad es el tema de la infertilidad. O sea, que las parejas están siendo cada vez más infértiles y entonces tienen que recurrir a técnicas artificiales para poder procrear un hijo. Entonces yo creo que la caja, la responsabilidad grande, ahorita que por cierto la está evadiendo, es entrarle al tema de la infertilidad. Es decir, ¿por qué se quiere cubrir el problema con un proyecto de ley, aprobando una técnica, pero no tomando en cuenta que el problema de fondo aquí es un problema de la fertilidad en las parejas, la cual la caja debe entrarle y con mucha responsabilidad? Muy bien. Aparte de este proyecto de fertilización in vitro, hay otro proyecto en el cual Renovación Costarricense tiene mucho interés, que es el proyecto de la carretera San José-San Ramón, que ha estado liderando el diputado Gonzalo Ramírez como presidente de la Comisión de Económicos. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Hay posibilidades de subirlo a un lugar de más privilegio para avanzarlo? El otro día estaba conversando con don Gonzalo y decía que hay una moción que se va a presentar para darle mayor, subirlo de posición en la agenda y darle prioridad en la discusión. Claro, ese es un proyecto muy importante porque vendría a un inicio de subsanar el tema del déficit en infraestructura vial. Efectivamente, creo que hay consenso para que ese proyecto se le dé un tratamiento especial que se llama, es decir, con una moción ponerlo en lugares de privilegio. Creo que también hay un consenso en la mayoría de las fracciones para que se vote. Ya por ahí quien ha estado como enredando la cosa un poco, aparentemente es el ministro de Obras Públicas y Transportes, porque quiere unirlo al tema de las radiales y lo demás. Y el proyecto este de la ruta San José-San Ramón, lo que se ha planteado desde un comienzo es que se saque la arteria principal y luego vía tema de fideicomiso se vayan en una segunda etapa tratando la situación de las radiales, las que están consideradas y a lo mejor otras más que pudieran agregarse. Yo creo que también ahí mismo en económico se le ha dado viabilidad al tema del fideicomiso. Correcto. Que eso es una oportunidad donde el Poder Ejecutivo pudiera aprovecharse para sacar buenos proyectos en este país. Este tipo de proyecto de carretera San José-San Ramón es de los que ustedes han llamado temas país, en los cuales se debe dar mayor importancia. Claro, como nosotros le hemos dicho, e inclusive le hemos hablado al señor presidente, don Luis Guillermo Solís, le hemos dicho que nosotros en los temas país lo vamos a acompañar, lo vamos a apoyar, porque no es una cosa si el presidente sale bien o no, es una necesidad. Imagínese usted lo que representa esa carretera, es decir, para la gente que fluye del este al oeste, ¿verdad? De la costa del Atlántico a la costa del Pacífico, la gente que se desplaza de la gran área metropolitana hacia no sé, Guanacaste o algunos otros lugares donde a lo mejor tendría la oportunidad, pero también hacia la zona norte. Es una vía muy importante y ese para nosotros, igual que la Ruta 32, es un tema país y que debe resolverse, es decir, con el apoyo y el respaldo de todas las fracciones. Entonces, pues ahí van caminando las cosas. Yo creo que de pronto, es decir, avanzamos con el tema de la ruta San José-San Ramón y tenemos ahí ya en baño María, como se dice, el tema de la ruta 32 para que ojalá se le pueda dar el primer debate en el mes de febrero, que fue el tiempo que pidieron los diferentes actores para poder que se vote el proyecto. Que se vote, muy bien. Finalmente, diputado Avelino Esquivel, el tema de presupuesto que se votó en la Asamblea Legislativa es un tema del cual, aunque ya se aprobó, se ha seguido hablando, ¿verdad? Finalmente, Renovación Costarricense decidió apoyar el proyecto original de presupuesto que había enviado el Poder Ejecutivo, aunque no era
necesariamente el proyecto que ustedes inicialmente apoyaron. ¿Qué Claro, pasó? claro, bueno, todos estábamos de acuerdo que el presupuesto había que hacerle recortes. El problema es que no nos pusimos de acuerdo en cuánto había que recortarle. Entonces vino un boom, una vorágine de recortar y este propuso uno, el otro propuso, fueron 5 propuestas de recortar. Y finalmente, como no hubo consenso, como pasaría con cualquier tema aquí, terminó por rechazarse los 3 informes, 2 de minoría y 1 de mayoría, y finalmente pues votándose el proyecto en segundo debate, como tal y como el Poder Ejecutivo lo propuso. Yo puedo, por ejemplo, en lo personal, que yo lo voté a favor, podría ir donde mi pueblo, el pueblo que me eligió, con la frente en alto y decir que nosotros, por lo menos, no íbamos a llevar sobre los hombros la carga de que niños se quedaran sin comer, de que los Ensinay quedaran desprotegidos, que el tema de salud quedara desprotegido, el tema de seguridad quedara desprotegido y todo eso. Ahora el balón está en casa presidencial. Ahora le toca al gobierno, le toca al presidente, pues mostrar austeridad con ese proyecto y hacer los recortes que él dijo que iba a hacer ya desde adentro, recortar el gasto, reducir el gasto, todo lo que se puede. Entonces esperemos pues cómo le va. Ya nosotros por lo menos no íbamos tampoco a cooperar con el tema de que esto quedara en una incertidumbre jurídica de que si ese proyecto se votaba en contra, con cuál presupuesto íbamos a funcionar, si con el del 2014, si íbamos a funcionar a puros puñitos de presupuestos extraordinarios, y entonces ya ese problema no lo tenemos nosotros. Es el tema de cómo se resuelve la austeridad del presupuesto, está en casa presidencial, y el presidente pues ha dado sus directrices y ha hablado positivamente en relación de un compromiso de reducir el gasto hasta donde sea posible. Don Avelino, usted está en la Comisión de Asuntos Hacendarios, usted estudió el proyecto de presupuesto, estuvo ahí en cada una de las sesiones, vio las opciones y las propuestas de reducciones de costos, de gastos, de inversiones. ¿Es posible hacer un recorte al presupuesto de la República para los próximos años? Claro, claro, sí es posible, pero yo lo que propuse en un comienzo es que nos sentáramos en una mesa redonda, donde participáramos los miembros representados en la Comisión de Hacendarios y que nos sentáramos con el Poder Ejecutivo, nos sentáramos con la gente que tiene que ver con el tema del presupuesto y que entonces pusiéramos las cosas sobre la mesa y ya sobre la mesa entonces le entráramos. Y yo creo que sí es posible ajustar, recortar, pero qué tirada, ¿verdad? Recortás a una partida y no sabes si le estás recortando la comida a los presos, por ejemplo. Ajá. Entonces, le recortás una partida y no sabes si le estás recortando para la compra de los chalecos de seguridad a los policías. Entonces, ese sería un problema serio. Por eso es que es mejor sentarse con la gente que maneja el presupuesto, tanto del Poder Ejecutivo como nosotros del Poder Legislativo que nos toca votarlo, Así es. para no cometer el error, ¿verdad? O a lo mejor alguna injusticia que bien se pudiera dar, porque es muy fácil coger los números y con una mente fría comenzar a recortar y recortar y recortar, y cuando te das cuenta estás cortando servicios importantísimos, estás cortando para la educación, estás recortando para las pensiones, estás recortando para un montón de cosas, y entonces ese es el cuidado que hay que tener. No es solo ver los números, sino sentarse con la gente que le toca manejar el presupuesto. ¿Y qué debe hacer el Poder Ejecutivo para el próximo presupuesto dentro de un año cuando regrese aquí a la Asamblea Bueno, Legislativa? yo creo que lo que tiene que hacer es haber aprendido la lección. Lo manejaron muy mal, las propuestas llegaron muy tarde, fue muy lenta la reacción del Poder Ejecutivo, parece que no había sincronización entre los diferentes ministros, venía un ministro hoy, mañana venía otro, después venía otro, era como una desesperación, pero como muchos esfuerzos individuales, ya la lección está dada, aprender sobre este ejercicio y ojalá el próximo año pues con más anticipación se pueda buscar un consenso, llegar a un consenso, y ojalá que cuando el presupuesto llegue aquí en una semana esté ya dictaminado, ¿verdad? Muy bien. Esperemos a ver cómo reacciona el gobierno, qué va a pasar en este periodo y cómo ejecuta los presupuestos que le
que le fueron aprobados, que es parte de la observación que ustedes han dicho que van a tener Claro. sobre el tapete, ¿verdad? Cómo se está ejecutando. Estamos en el primer poder de la República, en la Asamblea Legislativa. Conversamos con el jefe de fracción del Partido Renovación Costarricense, Avelino Esquivel. Déjeme salirme del tema de Asamblea Legislativa, don Avelino, para preguntarle sobre el tema de iglesias. Un tema que usted trajo aquí a la Asamblea y al plenario. Fue el primer diputado que habló sobre cierre de iglesias en esta administración. ¿Qué ha pasado con esta situación? Bueno, es un tema que no se ha subsanado completamente y obviamente que en el tema del cierre de iglesias nosotros estaremos totalmente vigilantes porque creemos que hay edificios, hay instituciones. Mire, le cuento, aprovecho las cámaras porque iba a usar control político para esto. Fui a un banco público en San José Centro, cerca del Correo. No tenía un baño. Pregunté por un baño, no tenía un baño, estaba fuera de uso. Fui a un banco privado acompañando a alguien cerca de la avenida, cerca de la librería Universal, y pregunté por el baño y entonces había que hacer una fila, era como privado. Alguien que estaba adentro, tocar la puerta. Imagínense una persona con una emergencia de esas. He ido a diferentes, fui a una tienda a comprar, a acompañar a mi esposa a comprar, una tienda grande, y le pregunté por el baño. Y me dijeron, el baño se dañó. ¿Y cómo hacen? Bueno, vamos a un comercio aquí que está a la par que muy gentilmente nos prestan el baño. Y entonces, hay cosas que no se están revisando. Muy fácil, ir a las iglesias, que son instituciones sin fines de lucro, que están trayendo bien a las comunidades, que son organizaciones que trabajan en bien de la sociedad, en bien de los niños, en bien de los jóvenes, en bien de los matrimonios, y que solo le hacemos bien a esta sociedad y que no es un tema de lucrarse como el comercio, por ejemplo, o los bancos. Y cuando los inspectores van y revisan que un baño no está bien o no tiene las medidas que ellos creen que debe tener, entonces lo cierran. A mí me gustaría que fueran y revisaran comercio por comercio, se den cuenta. Bueno, en ese tema manejamos un doble discurso y yo creo que es algo que todavía se está subsanando. Estamos en conversaciones con el Ministerio de la Presidencia y con la ministra de Salud y con la gente que está involucrado en esto, pero estaremos vigilantes para que no se le trate al pueblo cristiano evangélico como ciudadanos de segunda clase y que los derechos nuestros sean respetados, sean reconocidos y sean respetados, porque en el momento en que esos derechos sean violentados encontrarán en este servidor un diputado que levantará la frente, levantará la voz y que no dejará que ninguno de los derechos del pueblo cristiano evangélico se nos sea atropellado. Diputado Avelino Esquivel, muchas gracias. Creo que vamos a estar pendientes de este tema que yo sé que es de especial interés para usted. Sí, señor. A ustedes, muchas gracias por su tiempo y por permitirnos compartir con ustedes lo que están haciendo los diputados del Partido Renovación Costarricense. Soy el periodista Alexis Chacón desde la Asamblea Legislativa. Buenas tardes.